Café de la tarde. Bien, y tenemos que hablar del 10 de octubre de 1997. Un avión de Austral iba de Posadas a Buenos Aires. Cayó en Fraiventos. Llevaba 74 pasajeros. Los 74 murieron. 74 personas que iban dentro de este avión. A casi 22 años de esta tragedia aérea de Austral, comenzará el juicio. Vamos a hablar de esto con Silvina Rumachela. Ella es abogada de la querella, además de hermana de Viviana, azafata del vuelo de una de las víctimas, y Mauro Vázquez, hijo de una de las víctimas también. Mauro, bienvenido. Gracias. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Bueno, estamos hablando de casi 22 años, ¿no? En la Argentina, lamentablemente, repetimos más de una vez esta frase de la lentitud de la justicia, ¿no? Que suma, me imagino, al dolor de lo que ustedes habrán pasado aquel 10 de octubre del 97. En primer lugar, quería preguntarte a vos, Silvina, si la fecha del juicio ya está, de cuántos procesados estamos hablando. Bueno, sí. Mañana está fijada la audiencia de inicio del debate oral y público a las 12 horas en el ámbito del Tribunal Oral Federal número 5, integrado por los doctores Obligado, Martínez Sobrino y Paliotti. En esta causa, en este debate, en realidad, lo que tenemos son 3 causas vinculadas, conexas, y suman un total de 36 procesados entre directivos de la empresa Austral y miembros de la Fuerza Aérea Argentina. La imputación, o el delito por los cuales se los acusa y son llevados a juicio, es el de estrago doloso, contemplado en el Código Penal, en el artículo 190, y que tiene una pena de 10 a 25 años de prisión. Nosotros, la denuncia se inicia en el año 1998, y justamente el primer denunciante en ese momento planteó ya la acusación dirigida al estrago o a sostener la aplicación de esta figura, que es la más gravosa dentro del Código Penal para este tipo de siniestros. Y efectivamente, a lo largo de esta tan dilatada investigación, hemos podido arrimar las pruebas necesarias a los 3 expedientes para probar la existencia o la comisión de este delito por esta figura, ¿no?, del estrago doloso. Claro. Silvina, Mauro, en aquel momento se habló o se intentó hablar de un problema climático, de otro tipo de excusas y cuestiones. ¿Qué se pudo probar hasta ahora? Eso lo intentaron implementar constantemente. O sea, lo mismo directivo, la misma justicia, constantemente queriendo echarle la culpa al piloto, ¿sí?, al comandante del avión. Cuando eso no fue así, vemos que es una cadena de negligencias desde la Fuerza Aérea, el poder político, la misma empresa, que desde ya del año 90, cuando arranca como siempre, como todas las tragedias, con la corrupción, como pasó con Cromañón, como pasó con Lapa, como pasa con Austral con nuestro caso, como pasó con el tren de 11, con el ARA en San Juan, constantemente vemos lo mismo, que la corrupción, la desidia del Estado y la no importancia de cuando pasan. Y cuando pasan estos hechos, echarle la culpa al más vulnerable, al que no se puede defender. En este caso, el piloto del avión. Nosotros lo tenemos recontra claro y sabemos que esto es negligencia de la misma empresa, que exactamente lo que sucede es que el avión le empieza a tirar información falsa al piloto. Porque teníamos un reglamento en ese momento que la Argentina estaba adherida, que tenía que tener una alarma el avión contando la información, que el avión le está dando información errónea al piloto para que se pueda manejar. Entonces, esa alarma no estaba, por desidia. No contaba con la alarma. No contaba con la alarma, exactamente. Entonces, eso hace que se desencadene en esto. Pero los culpables son los funcionarios que en ese momento habilitaron, los funcionarios que avalaron el saqueo de la empresa para financiar a lo que son los partidos políticos en España. Silvina, vamos a tratar de contextualizar, ¿no? Aquel momento, estamos hablando de Austral, comprada por Iberia. Claro. La génesis, o sea, el siniestro es el siniestro es la punta del iceberg, como decimos nosotros. Si hay que ir para atrás, y lo que se pone de relieve es justamente toda la privatización y el vaciamiento que se produjo a partir de la década de 1990 con
primero la privatización de Aerolíneas Argentinas en manos de Iberia, y al año siguiente la posterior compra que hace la empresa Iberia de Austral. Austral siempre, hasta ese momento, había sido una empresa privada, ¿sí? El grupo Pescarmona la vende a este grupo y conforman un solo grupo empresarial, Austral y Aerolíneas. Así tenemos que, mientras el presidente en ese momento de ambas empresas, Morán Casero, procesado en esta causa, fungía dos funciones, ¿no? Por un lado era presidente de ambas empresas y por el otro lado era director de Iberia, porque se acuerdan que en ese momento era la CEPI la que, una sociedad del Estado español, que es la que tenía todos los intereses económicos a través de Iberia en estas dos empresas que eran radicadas en Argentina. Entonces, se empieza a descubrir la trama oculta de esta historia. Sí. Y son, como decía Mauro, todos hechos que dan cuenta de la corrupción, que producto del vaciamiento y toda la desinversión que se producía en las dos empresas en desmedro de la seguridad aérea. Claro. Si hay un principio rector en la materia aerocomercial, es la seguridad aérea. Claro. ¿Sí? Justamente. Entonces, si a eso tenemos un organismo de contralor, que era la Fuerza Aérea, funcional a esos intereses oscuros, tenemos sumado los básicamente la aeronave había sido adquirida por Austral a través de una venta que hacía Iberia, es decir, Morán Casero vendía como director de Iberia y compraba de los dos lados del mostrador. Sí. Ese avión, que era un lote de 9 aviones, entre los cuales está el avión Casa, que se abre la puerta y se precipita a la zafada Lilian Almada en el año 95, del mismo grupo económico Interaustral, no podían volar más en el espacio aéreo europeo porque ya no cumplían con las exigencias de seguridad. Claro, exactamente. Entonces, eran aviones de descarte. Esos aviones de descarte fueron vendidos a precios exorbitantes, no bajos precisamente, y pasaron a formar parte de la flota. Como provenían de España, carecían de una alarma cuya instalación era obligatoria a la luz del reglamento de aeronavegabilidad de Argentina, que estaba vigente en 1987. Esta alarma que recién mencionaba Mauro, es la que recién mencionaba Mauro, que es producto de justamente de una investigación de un accidente previo. Y esa alarma no era me gusta, no me gusta, la instalo o no la instala. No, debía estar instalada. Sí. Es decir, la Fuerza Aérea hace la vista gorda y certifica la aeronave sin la instalación de la alarma. Que justamente el informe final de la Comisión Investigadora del Uruguay determina, entre otras causas concomitantes, como causa principal de la tragedia el engelamiento de los tubos Pitot, y al no tenerla instalada esta alarma, los pilotos carecían de esa información claro, que le hubiera advertido por el encendido de la alarma que había una alarma, perdón, Silvina, que según el informe que leí tenía un costo aproximado de $700. Exactamente, era $700, 700 pesos, nada. Estábamos en para lo que puede facturar una empresa de las características de esta de la que estamos hablando. O sea, Así funcionaban, no solo con una certificación o habilitación de la aeronave en forma totalmente ilegal, sino que también ahorraban en el entrenamiento de los pilotos. Por normas internacionales, los pilotos de todas las compañías aéreas, y a las cuales Argentina está también obligada, deben enviar a su tripulación 2 veces al año, o sea, en forma semestral, hacer lo que se llama el recurren, es decir, el entrenamiento en simuladores de vuelo. Bueno, Austral había obtenido una dispensa, entre comillas, de carácter totalmente ilegal, para reducir esa frecuencia en el entrenamiento a 1 vez al año. Tenía que hacer el entrenamiento 2 veces por año, claro, y entonces se determinó que fuese solamente una vez por año. Era para ahorrar costos. Claro. O sea, estamos hablando de seguridad, exactamente, ¿no? De seguridad aérea. Sí. Hay, investigando el tema, entre otras cosas, hay un cartel en el Organismo de Aviación Civil Internacional, un cartel, una leyenda muy grande en la puerta de entrada que dice: si usted cree que invertir en seguridad aérea es caro, pruebe con un accidente. Claro. Eso sumado, bueno, a todas las cuestiones que están, todos los elementos de prueba que se acompañaron en la causa. Por ejemplo, el despachante del vuelo, el despachante operacional del vuelo estaba vencido, o sea, su matrícula para ejercer en ese rol estaba vencido.
no le suministraron información meteorológica actualizada. El borde Gualeguaychú, un radioayuda existente para la aeronavegación, no funcionaba y no funcionaba en ese día, no funcionaba antes. Es decir, evidentemente cuando se produce un siniestro se abren varias ventanas, pero era claro que con todo esto que estaba sucediendo, con todo este sistema operacional de parte de la empresa, con los beneficios que le otorgaba la Fuerza Aérea, era una tragedia anunciada. Y ya esto se venía hablando en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, donde los diputados citaban a los directivos de Austral y a los miembros de la Fuerza Aérea y les reclamaban que invirtieran en seguridad porque íbamos a tener una tragedia. Bueno, año 94, estamos hablando. Año 94, esto fue en el año 97, Exacto. ¿no? Una sumatoria de cuestiones que bien nos explicaba Silvina recién. Ahora vos hablabas de diferentes ventanas, diferentes cuestiones. Te quiero preguntar a vos, Mauro, por el costado humano, ¿no?, de esta tragedia, porque ahora se está tratando de comprobar con todas cuestiones técnicas, pero estamos hablando de 74 personas, ¿no? 74 familias, 74 historias de vida, entre ellas la tuya. Sí. ¿Cómo te enteraste vos en aquel momento? Yo en ese momento tenía 11 años, mi hermana tenía 9 puntualmente. Estábamos viviendo en la casa de mi abuela. Mi papá y mi mamá en ese momento habían comprado una casa a través de una constructora. Estábamos esperando que nos la entreguen y vivíamos durante 4 meses en la casa de mi abuela. Un día a la noche yo me despierto, salgo de la habitación y veo a mi papá, a mi abuela, a mi abuelo hablando con 2 personas y explicándole que el avión había tenido un desperfecto y estaba aterrizado en una ruta en Uruguay, que estaba a un costado de una ruta. Bueno, me mandan a dormir, eso es lo que yo hasta el día de hoy me acuerdo. Tengo en cuenta, yo tenía 11 años, ¿no?, en ese momento. A la semana vuelvo a mi casa, después mis padres me habían llevado al zoológico, feliz porque habíamos ido al zoológico, 2 criaturas, yo y mi hermana, volviendo del zoológico acá de Palermo. Volvemos a mi casa y me entero gente en casa, llorando, no entendíamos nada. Mi papá nos llevaba a la pieza donde él dormía con mi mamá y nos explica que bueno, que mi mamá había ido a trabajar y ya no volvía. Ya no volvía y nosotros nos enteramos de un día para el otro. El día anterior estábamos hablando de cuestiones del colegio, de ciencias naturales, matemática. 2 días después empezamos a hablar de la corrupción del Estado, a los 11 años. A los 11 y 9 años. 11 y 9 años. Yo siempre digo, los 3 partes de mi vida, una la pasé con mi mamá, 2 en el juicio haciendo justicia para poder enterrarla. Es lo que queremos el día de hoy, justicia. Queremos empezar, los familiares empezar a descansar. Nos empezamos a juntar los hijos, lo que más o menos rondábamos las mismas edades, y vemos que el tenor es el mismo. Todos tenemos las mismas preocupaciones, claro, las mismas angustias, las mismas broncas. Y dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Empezamos a transformarlo en energía para ver que esto no siga pasando y darle a la gente a entender que esto es cuestión de corrupción y no lo que la empresa estaban queriendo en ese momento de ponerlo que fue un accidente. ¿Qué tuviste que aprender a fuerza de esta tragedia, ¿no?, que sufriste, Mauro, en todo este camino para lograr un juicio justo en primer lugar, ¿no? Uno habla de justicia, que eso es lo que queremos al final, pero digo, estamos hablando de que comenzará el juicio, 22 años pasaron. Y aprender que si los familiares no están dispuestos a luchar, empujar, esto queda en la nada. Entonces, eso es lo otro. Aparte de que somos víctimas de una situación, volvemos a ser víctimas durante 22 años porque constantemente nos están golpeando. Constantemente, cada 2 años hay una tragedia y revivimos lo mismo, corrupción, desidia. Entonces es constantemente difícil el día a día. Uno por ahí se hace un poco más fuerte, algunos, otros menos. Hay muchas historias, es todo eso, aprender constantemente con esto, del dolor, de lo que te falta. Uno cuando empieza a crecer se recibe de la facultad, empieza a tener familia, y uno siempre constantemente recuerda lo mismo. Claro. Qué bueno sería que, no sé, que mi mamá el día de hoy vea mi familia, mis progresos, mi casa, la que uno puede comprar, la facultad. Constantemente intentar de darle un poco de justicia y memoria, empezar a hacer uno el duelo, que después de 22 años... Esa misma noche uno la recuerda como si fuese sido hace 2 días atrás. Claro. Entonces decimos, bueno, basta, ¿cuándo llega el momento? Es constantemente eso. Y en tu caso, Silvina, y acá te voy a pedir por un momento que dejes a la abogada de lado, porque si bien Silvina es abogada de la querella, ella también perdió a su hermana en este vuelo, y te quiero pedir que compartas con nosotros tu momento también con respecto a esto. A nosotros hay un antes y un después de esta tragedia. Lo decimos con mi marido que me acompaña
en la representación letrada de la querella, ¿no? El avión se nos cayó en el living de nuestra casa, es decir, las secuelas que tiene una tragedia de estas características son imposibles de mensurar, imposibles de mensurar. Nunca más fuimos las mismas personas, ninguno de nosotros. Proyectos de vida que quedaron truncados, dolores que no, heridas que no cierran, y no cierran fundamentalmente porque si bien nosotros sabemos la verdad, no tenemos justicia. Entonces uno comienza a entender tantas cosas que sucedieron, o sea, empieza a comprender la historia de la Argentina en carne propia y a sufrirla. Entonces es imposible muchas veces sostener como persona tanta carga emocional. Un día estás arriba, otro día estás más abajo, pero no sos la misma persona, nunca más. Nunca más llegás a sentir o a recuperar esa conexión con lo vital, con lo que te ofrece la vida, porque el dolor es muy grande, es inabarcable. Y en tu caso, Silvina, sucedió lo mismo que pasó con Mauro, que en realidad el mensaje fue una mentira, decir que había aterrizado de emergencia el avión. No, yo no estaba presente en el aeroparque porque mi familia es de Córdoba, yo venía en viaje, sí estaba mi marido, les mintieron. Les dijeron que había hasta sobrevivientes, los embarcaron a todos para descomprimir Aeroparque en un avión, los llevaron a Gualeguaychú, al aeródromo, y ahí recién el padre del comandante César, piloto de la aeronave siniestrada, les ruega a las autoridades ahí que por favor no les mientan más a los familiares, díganle la verdad. ¿Eso en qué momento? Eso en la madrugada del sábado 11. Cuando llegan mejor dicho, la noche tardía, la madrugada ya prácticamente. Mi marido, que estaba con los familiares, decide acercarse hasta el lugar del hecho. Quería, desesperado, para hablar con el juez de la causa. Quería saber, porque intuía que había mucho más detrás de esta historia. Claro. Hasta ese momento seguían insistiendo en que había sobrevivientes. Hasta que llegan a Gualeguaychú y les dicen la verdad cruda. Es decir, los engañaron, los subieron a un avión con todas las expectativas, sabiendo la empresa que no había sobrevivientes. Ya conocían hacía muchas horas la verdad o la realidad de lo que había acontecido con ese avión cuando pierden contacto. Que eso fue a las 21:30 horas del día viernes 10 de octubre. Mi marido llega, ve la escena, fue escalofriante lo que vio. Lo contienen ahí las autoridades uruguayas. Había periodistas, y cuando regresa al aeródromo de Gualeguaychú para volverse con los familiares, lo habían dejado varado. O sea, mi marido y otro familiar tuvieron que regresar a Buenos Aires haciendo dedo. ¿Lo dejaron ahí? Lo dejaron ahí. Y a mí, cuando llego al aeroparque, me dicen, su marido se quiso quedar. ¿Cómo se quiso quedar? No, mi marido no se pudo haber querido quedar. Ustedes lo abandonaron. O sea, no hubo ningún momento, ningún sistema de contención, absolutamente, de apoyo. Absolutamente, todo lo contrario. Todo lo contrario. Nosotros, o sea, mi hermana era, la mamá de Mauro, mi hermana eran personal de Claro. Austral. Todavía estamos esperando un pésame. Nadie se comunicó con nosotros para... ¿Nadie de la empresa? Nadie de la empresa. Habríamos tenido intercambio con la psicóloga en algún momento, después con una abogada, a ver, para poner en la dimensión de esta situación, tuvimos nosotros que hacer un juicio a la empresa Austral para repatriar los restos, los escasos restos, porque de 74 personas solamente hubo 2 bolsas de consorcio que estaban en el cementerio de Fraiventos. Tuvimos que hacer un juicio civil para que la empresa pagara esa repatriación y la posterior inhumación. Así que yo creo que esto pone de relieve absolutamente el accionar de la empresa, lo macabro que fue desde el primer momento, porque evidentemente había que tapar algo. Y bueno, después lo fuimos descubriendo, que es lo que con tanto ahínco querían tapar. Yo recuerdo que unos días antes de que la Comisión Investigadora del Uruguay diera a conocer el informe con las causas del siniestro, mantuvimos una reunión en la embajada con los que participaron de
de la investigación nos dijeron, ustedes van a obtener un informe y van a poder entender lo que hay detrás de esta tragedia. Y efectivamente así fue. Efectivamente, porque siempre nos quisieron convencer que había error humano. ¿El informe hablaba de error del piloto? El informe habla justamente que la maniobra errada de la tripulación fue en virtud de información falsa que le suministró el avión porque carecía de esa exactamente. Entonces, alarma. Estaban interpretando una realidad que no era tal. O sea, estaban interpretando hechos que no se ajustaban a lo que en realidad ellos interpretaban. Tenían una velocidad inferior a la que realmente tenían. Y por eso hacen la maniobra de extender slats, que es un instrumental que tiene la aeronave en la sala, y ahí pierden el control de la aeronave. Era una tragedia evitable. Totalmente, claro. O sea, ese avión no podía volar en esas condiciones, claramente. Pero bueno, podía más la codicia. Ya no estamos hablando, a lo que decía Mauro, no es solo negligencia. Acá hay actos hay realmente, exactamente, y además hay actos que prueban la existencia del dolo, por lo menos el dolo eventual, ¿no? Seguir actuando, me importa muy poco las vidas humanas y sigo poniendo en riesgo la seguridad de las aeronaves o de todo un sistema, ¿no?, que operaba así. Mauro, contabas, para ir cerrando, pero contabas recién que hubo que rearmarse, que hubo que juntarse, hablar con otros familiares de las víctimas. Tuvieron esa empatía de gente que sucedió lo mismo, que atravesaron lo mismo. Tuviste que aprender, tuviste que recorrer todo este camino. ¿Qué te daría hoy un juicio justo y un resultado justo de este juicio, la justicia? Y rearmarse, uno nunca se rearma. La realidad es eso, uno está roto, hay algo que está roto y nunca se arregla. Va aprendiendo el día a día a cómo sobrellevar esto. La realidad es eso. Y la realidad es que no tenemos mucha confianza, la realidad con el juicio. Lo que queremos es que esto no se convierta en un circo, para que esto termine a favor de los que nosotros estamos culpando. Entonces lo que queremos es provocar toda esa energía, demostrar a los jueces que estamos, demostrar a los culpables que estamos dispuestos a seguir hasta los juzgados internacionales. No vamos a parar, queremos justicia para nuestras familias, porque no solo son 74 personas, somos 74 familias atrás de toda esta tragedia que 20 años después no podemos descansar tranquilos. Entonces estamos constantemente con esa lucha. Nos levantamos con los grupos de WhatsApp llenos de mensajes de quién no pudo dormir a las 4 de la mañana, de llantos, y ahí arrancamos. 7:30, fuerza, vamos que podemos, vamos que esto va a salir para adelante, tenemos que pelear nosotros mismos. Entender que somos víctimas también, eso es otro proceso. Somos víctimas aparte de todo esto, lo que viene sucediendo. Es una constante. La verdad que estaría bueno, lo que siempre muchos decimos, es poder darle un final a esto para empezar a hacer el duelo, saber dónde lloraban nuestros familiares, empezar a recordarlos con alegría y no recordar que esto es acto de corrupción, acto de desidia, y empezar a decir, bueno, mi mamá quería para mí y mi hermana este futuro, quería esta familia, que estudiemos, que hagamos estas cosas, y no que el día de hoy yo tenga que estar con mi hijo, yéndolo a buscar al colegio, y no estar en un estudio de televisión pidiendo justicia y diciéndole a los argentinos de que esto sucede y va a seguir sucediendo a medida de